dedicar la transmisión de hoy a una fecha histórica y triste para nuestro país, que es el crimen de Barbados. En nuestro país ha sido sujeto a los actos de terrorismo a lo largo de toda la historia de la revolución y son hechos poco contados a través de la prensa internacional y de los grandes medios. El horrendo crimen de Barbados es una fiel exponente de cómo la mafia de Miami, con la anuencia del gobierno norteamericano, han patrocinado actos y crímenes contra nuestro país, y Posada Carriles ha sido como autor intelectual, ya murió y murió absuelto, no pagó los crímenes y daños hechos a nuestra patria. Para entrar en este tema les proponemos un material y enseguida regresamos. A las 12:23, al controlador de vuelo en la torre de Sewell le pareció haber escuchado algo anormal, tanto por su tono fuerte y grave como por su brevedad. Una sola palabra que no logró entender procedente de uno de los aviones que tenía en el aire. Algunos de los pilotos habían oprimido el carrier del micrófono y filtrado una palabra que de inmediato se apagó dentro de una cortina de estática. Luego de la tragedia, los expertos pudieron descifrar aquel misterio. Justo en el momento en que el capitán Wilfredo Pérez se dispone a informar el arribo a los 18.000 pies de altura, al abrir la llave del micrófono, sintió como si el avión se despedazara. Entonces exclamó como por instinto: ¡cuidado! Comienza a sonar la bocina debajo de la butaca del ingeniero de vuelo, señal de que la presión en el interior de la aeronave ha descendido súbitamente. El timón vibra y con él todo el avión. El capitán Wilfredo Pérez sabe que es una señal inequívoca de que se ha producido una avería muy grave en el fuselaje. Gira la cabeza y mira hacia el pasillo a través de la puerta que algún tripulante ha abierto. Lo que ve le hiela la sangre. De inmediato informa a Sewell. En solo 10 segundos ha logrado percibir la magnitud de tragedia a bordo del vuelo 455. La distancia al momento de ocurrir la explosión era de 28 millas, viéndose en la pantalla del radar realizar un amplio giro hacia la derecha en busca del aeropuerto. Al surgir la emergencia, los pilotos siguieron los estándares prescritos para estos casos. El humo que los testigos que estaban en la playa vieron salir por la parte trasera del fuselaje, donde están ubicadas las válvulas de salida de aire del sistema de ventilación, corrobora el hecho de que las válvulas de control de presión estaban abiertas y que los compresores estaban conectados. ¿Cómo se establece en el procedimiento para la eliminación del humo? El capitán Wilfredo Pérez mantenía el avión bajo su control. Había completado el giro y el morro de la aeronave apuntaba directamente a la pista en Sewell, a donde llegaría en minutos. Fue en este instante que el copiloto Ángel Tomás Rodríguez solicitó aterrizaje de inmediato. Okay, Sewell, Cubana 455. I request an immediate landing. Cubana 455, you're clear to... En el aeropuerto Sewell se declaró emergencia total y se prepararon para recibir al vuelo 455 que regresaba con explosión e incendio a bordo. El control de salida recibió la orden de desviar de las pistas los aviones que se disponían a salir. Se pasó aviso al hospital y al servicio de guardacostas. A los aviones que se encontraban en el aire se les indicaron nuevas rutas, alejándolos a fin de evitar una colisión. Uno fue instruido para situarse por encima del Cubana. Tal vez podría ayudar en algo. Él sería testigo de la tragedia. Era el DQ-650. Los pasajeros que aún podían sostenerse se agolpaban en la parte delantera de la cabina de pasajeros, tratando de escapar del humo, pero si este invadía la cabina de los pilotos, sería el fin. Y para evitarlo había que mantener la puerta cerrada. El drama quedaría grabado en la torre de control de Sewell. ¡Cierra la puerta! A las 12:27, en un esfuerzo por brindar ayuda desde la torre de control, informan a la tripulación del Cubana. No tuvimos mucho porque el avión cayó rápidamente en las aguas. No tuvimos mucha oportunidad de seguir conversando. El avión se encontraba a unas 3 millas de la costa y a unas 8 del aeropuerto. Aun cuando la situación es desesperada, el capitán Wilfredo Pérez ha logrado controlar la aeronave. Los 4 motores le responden. Sewell está prácticamente al alcance de su vista. El tren de aterrizaje afuera. Para alcanzar la pista faltan escasamente 3 minutos.
Solo 3 minutos. A la vista de la playa y muy cerca del aeropuerto, una segunda explosión, esta vez en uno de los baños traseros, estremece nuevamente la aeronave, rompe el piso y golpea violentamente el área del timón de profundidad, provocando que la aeronave eleve su morro. El copiloto, que ignora que la pérdida del control de mando del avión es la causa de la súbita trepada y pensando que el piloto ha decidido tomar altura, le grita: Durante unos segundos el DC-8 con su carga humana se detiene en el aire, parece congelado en un suspenso que anuncia el fin de la tragedia. Se inclina a su derecha, desciende el morro y se precipita sobre las aguas. El DQ-650, que vuela por encima del de Cubana y no lo ha visto caer al mar, lo llama inútilmente. Cubana, FK USA 50, ¿le podemos ayudar en algo? Cubana, FK USA 50, ¿le podemos ayudar en algo? El avión se hundió en el mar a solo 2 millas de la playa, a la vista de bañistas y pescadores. 73 personas murieron, entre ellas 24 adolescentes y una niña. 57 cubanos y cubanas, 11 guyaneses, entre estos 6 estudiantes recién graduados de high school que habían obtenido becas para estudiar medicina en Cuba. Una niña de 9 años que viajaba con su tía y su abuela. 4 coreanos, integrantes de una delegación comercial de visita en Guyana. Entre los muertos, 2 tripulaciones de la aerolínea comercial cubana de aviación, 4 técnicos de la pesca y una delegación deportiva integrada por 16 esgrimistas del equipo juvenil cubano que regresaban a casa con todas las medallas de oro disputadas en el Campeonato Centroamericano y las esperanzas fundadas del sueño olímpico. Los entrenadores de espada, florete y sable, el armero y 4 federativos, entre estos el presidente de la Confederación Centroamericana de Esgrima. Antes del 6 de octubre de 1976, el terrorismo era una palabra casi desconocida para el Caribe, excepto para la mayor de sus islas, Cuba. Bueno, el tema del avión de Barbados está muy bien expuesto a través del libro Pusimos la bomba y qué, de la periodista venezolana Alicia Herrera. Alicia Herrera es una periodista que pertenecía a la revista Páginas de Publicaciones Capriles en Venezuela. Uno de los autores materiales del atentado de Barbados, dentro de los cuales estaba Hernán Ricardo y Freddy Lugo. Este último era fotógrafo de esta revista Páginas. Como compañero de Alicia Herrera, ella lo visitaba en la celda y se dio a la tarea de investigar y hacer una investigación, valga la redundancia, profunda acerca de los hechos ocurridos a través de esos mismos autores. Poco a poco, durante sus visitas, cuenta en su libro, este sujeto conversaba en apartes con ella y en ocasiones Hernán Ricardo también se sumaba a las conversaciones. Una vez lleno de euforia o lleno de esa prepotencia que se manifestaban ellos como terroristas y que se creían impunes, manifestó delante de los guardias de la celda: pusimos la bomba y qué. Entonces eso fue lo que motivó a ella también a ponerle ese nombre al libro, y poco a poco se dio la tarea de seguir investigando hasta que consiguió las confesiones de los autores materiales del atentado y quiénes fueron los autores intelectuales de ese mismo atentado. En el libro yo recuerdo que en el libro se plasman imágenes del lugar del avión, de los lugares del avión donde se colocó la bomba, de todos los materiales que se estudiaron en la investigación del crimen. O sea, después que imágenes de cómo el avión cae en las costas de Barbados. En el avión fueron colocadas 2 bombas. La primera carga explosiva se coloca en el equipaje de mano de una anciana guyanesa que venía con su nieta, y esta es colocada por Hernán Ricardo, y la segunda es colocada en el baño trasero del avión por el señor Freddy Lugo. Pone la bomba en uno de los baños, se queda encerrado,
y incluso uno de las tripulantes tiene que venir y abrirle la puerta porque él parece que con preso de su propio nerviosismo se quedó atrapado en la puerta del baño donde él había colocado la bomba y posteriormente le dice que ya todo estaba listo, que ya había dejado la carga explosiva en el baño. Entonces, bueno, ella se da la tarea de profundizar en el tema y hace realmente un libro, testimonio de todo cómo fue, cómo lo planificaron y cómo fueron Orlando Bosch y Posada Carril los autores intelectuales del hecho, que posteriormente, como todos sabemos, ya quedó impune porque estos señores nunca fueron juzgados en los Estados Unidos. Existen evidencias a través de documentos desclasificados de la CIA desde meses antes, inclusive desde el mes de junio, 22 de junio, un documento desclasificado por la CIA el 22 de junio de 1976. La CIA conocía de actos que se estaban gestando en contra de un avión de Cubana, sabiendo inclusive que estaba detrás de la figura de Orlando Bosch y Posada Carriles en los hilos manipuladores de estos actos, que se pretendía poner 2 bombas, así mismo lo dice el documento de la CIA, en un avión de Cubana, presumiblemente desde Panamá hasta Cuba. O sea, ese acto planificado para esa fecha no se ejecutó, pero ya se conocían de acciones que se iban llevando a cabo, que se circuló a través de los círculos de inteligencia norteamericana, dígase CIA, dígase ejército, pero nunca esa información se le pasó al gobierno cubano, lo que hace al gobierno de los Estados Unidos responsable y lo hace cómplice de ese acto terrorista contra nuestro país en la que perdieron la vida cubanos, guyaneses y coreanos, vidas jóvenes, fundamentalmente los gloriosos integrantes, alrededor de 24 del grupo de esgrima que había participado recientemente en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que habían ganado la medalla de oro, regresaban victoriosos a la patria. Y todas estas vidas jóvenes, llenos de ganas de hacer por la patria, de ganas de hacer por su porvenir, que quedaron cegadas por este cruel acto genocida contra nuestra aviación, nuestra patria. A pesar de este hecho, nuestro pueblo no se amilanó, al contrario, nuestro pueblo se erguió más rebelde y con más fuerzas que nunca para seguir construyendo la revolución. Los integrantes de las aeromosas y todos los pilotos de Cubana de aviación manifestaron su rechazo a este acto y su disposición a seguir volando, no importa las amenazas y no importa lo que se esté gestando contra nuestro país. Y nuestro país, por supuesto, a partir de ese hecho, redobló las medidas de inteligencia y contrainteligencia para evitar que actos como este se vuelvan a suceder a nuestro pueblo. Y bueno, Fidel en el discurso de clausura lo decía. Sí, así mismo decía, cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla, y la injusticia tembló y la justicia seguirá temblando. Y nuestro país demostró a lo largo de la historia que nuestro pueblo no se doblea, que nuestro pueblo sigue adelante y que no hay intimidación y no hay coacción posible que logre arrodillar a nuestro pueblo. Actualmente se siguen cometiendo actos de terrorismo y lo que se realiza actualmente con el bloqueo es un acto terrorista porque pretende arrodillar a nuestro pueblo, pretende matar a nuestro pueblo por hambre, pretende matar a nuestro pueblo por enfermedades, ya que se le limita día a día la capacidad de entrada de divisas a nuestro país para poder manipular la economía en estos tiempos de pandemia. Oportunistamente arrecian el bloqueo contra nuestro país. Pero nuestro país continúa firme como un cabo Irán, como nos enseñó Fidel. Nuestro país sigue enfrascado en la lucha contra el COVID. Nuestro país sigue deteniendo el COVID y evitando que mueran vidas de personas tanto dentro como fuera de la isla. Bueno, pues entonces queríamos, más que otra cosa, quizás a algunos compañeros que no tengan mucho conocimiento de quizás en algún momento algunos amigos del extranjero
que no tengan como tal mucho conocimiento de este tema, ya como les decía antes, les sugerimos este libro que muchos de nosotros en Cuba lo tuvimos y ya también hemos visto a través de las redes ese momento, porque aunque no muchos no recordemos exactamente los detalles, pero sí a muchos no. Tenemos aquel grito que le decía, cuando le decía aquel grito de la tripulación cuando le decía Felo, pégate al agua. O sea, con aquel grito de esperanza de que pudieran ellos maniobrar satisfactoriamente y poder salvar la aeronave y realmente eso nos permanece todavía en nuestra memoria, aquel grito aterrador donde desafortunadamente perecieron todos, no hubo, incluso solo se pudo recuperar algunos cuerpos porque la mayoría desaparecieron en el mar. Solo los restos mortales de 8 cubanos han podido ser recuperados. Ellos se convierten así en símbolo de todos los caídos. Detrás de estos hechos está la CIA. Y casi sin excepción, en todas las ocasiones, las organizaciones terroristas que radican en Estados Unidos y actúan impunemente en territorio de ese país, esencialmente las 5 que integran el conjunto llamado Coro, se atribuyeron la paternidad de los mismos. Muy importante eso que tú decías, y habla del valor de nuestros pilotos, del valor de los cubanos que somos estirpe de Mambises, ¿no? Como este piloto, a pesar de la primera explosión que ocurrió, la puerta estaba abierta, había humo en la cabina de los pasajeros, dijo cierra la puerta, porque si el humo llegaba hacia la cabina de los pilotos, entonces sí no podían hacer nada. Trató, de ahí en el material se ve claramente cómo el piloto trató de hacer una maniobra de regreso al aeropuerto, como están los protocolos indicados. O sea, dentro de su actuar, dentro de la situación, continuó los protocolos como está establecido y trató de salvar la aeronave, pero ya la segunda explosión ya hizo imposible que la maniobra de retorno, a solo 2 minutos o 3 minutos de enfocar la nave hacia el aeropuerto que ya faltaban para arribar, se produce la segunda explosión y él trata de también durante esos últimos instantes de que el avión ya ese el momento final no afecte a más vidas humanas y no caiga donde se encontraban los otros turistas en la playa y caiga en el lugar donde realmente cayó. Eso habla mucho del valor de nuestra aviación, del valor de nuestros pilotos, del valor de nuestro pueblo. También decir que bueno, que ellos incluso hubo una nave, un avión que se colocó por encima de ellos para ver si en realidad podían en algún momento brindarle algún tipo de ayuda. Y estuvo comunicándose con ellos y incluso diciéndole que qué podían hacer por ellos. Incluso cuando ya la aeronave cae, ellos continúan, porque ellos pierden la aeronave de su campo visual y todavía permanecen ellos hablándole por la radio y sin embargo no reciben respuesta porque ya el avión había infructuosamente caído en mar. El 1 de agosto de 1998 en Barbados, cuando Fidel participó en la inauguración del monumento que allí se dio en memoria a los mártires, a los muertos por este abominable crimen, decía: lo que nunca podrán imaginarse aquellos que cometieron grandes crímenes contra los pueblos, en la embriaguez de su impunidad y en el carácter efímero de su poder, es que la verdad siempre se abre paso más temprano que tarde. Y la verdad se abrió paso, ¿no? Se conocieron todos los hechos, cómo sucedieron a milímetros de detalle, cómo sucedieron los hechos. Y a pesar de que los autores los autores intelectuales no pudieron pagar por los crímenes, bueno, nuestro pueblo conoce quiénes fueron y bueno, son juzgados por la historia. Realmente, mira, no fue difícil
porque dentro de esos 4 terroristas habían 2 fotógrafos con los cuales yo trabajaba. Uno de ellos salía a trabajar conmigo a la calle frecuentemente y yo lo fui a ver por solidaridad, porque nunca pensé que estas personas estuvieran involucradas en un acto como este. Pero bueno, con el tiempo de las visitas, etcétera, fui descubriendo la verdadera naturaleza de estos individuos y ellos un día me confesaron su crimen, me dijeron cómo habían puesto la bomba, cómo lo habían hecho. Y por supuesto, a la hora de evaluar esos hechos, yo tenía que o ser cómplice o denunciarlo. Yo opté por la denuncia y bueno, y ese es el libro que yo escribí, Pusimos la bomba y qué, donde está detallado todo el tema del avión cubano, cómo fue, dónde lo planificaron, cómo lo ejecutaron. Nadie creía en ese libro y todo el mundo decía que era un invento, pero los documentos desclasificados de la CIA y el FBI corroboraron línea por línea mi libro. Corroboraron la culpabilidad de estos 4 individuos y corroboraron que lo que se estaba diciendo era la verdad, era una denuncia y es una denuncia que mantengo hasta ahora porque ese es un crimen impune. Cuando yo hice mi denuncia, la hice precisamente porque se había anunciado que iban a salir libres, que iban a ser absueltos. Eso permitió que se regresara de nuevo al juicio y que se les condenara de alguna manera a unos años de prisión, que no fueron todos los que les tocaban, pero sí cumplieron, sobre todo los 2 mercenarios venezolanos que pusieron la bomba, les pusieron 20 años. Después los perdonaron a los 14 años, pero bueno, los sentenciaron a 20 años. A Orlando Bosch, uno de los cerebros del crimen de Barbados, no le consiguieron pruebas y lo absolvieron. Y Luis Posada Carriles se fugó de una cárcel venezolana en 1985, cuando no se había terminado todavía el juicio. El día 6 de octubre del 2001, al conmemorarse el 25 aniversario del crimen de Barbados, en tribuna abierta de la Revolución, Fidel expresa: nuestros héroes muertos en Barbados ya no son solo mártires, son símbolos en la lucha contra el terrorismo. Se yerguen hoy como gigantes en esta batalla histórica para erradicar el terrorismo de la faz de la tierra. Y bueno, este día quedó ya registrado como el Día de las Víctimas del Terrorismo de Estado contra nuestro país, que tenemos una larga historia lamentablemente de hechos de terrorismo contra nuestro pueblo. Hipócritamente el gobierno de los Estados Unidos, con su acto de autodemolición de las Torres Gemelas, a partir de ahí comenzó su guerra de conquista en el Oriente Medio, haciéndose las víctimas del terrorismo. Ya ellos habían practicado y han sido cómplices de alto terrorismo contra nuestro país, lo que son actos poco conocidos, y eso es lo que nos corresponde a nosotros, divulgar la verdad de Cuba cada día y no olvidar, porque no olvidaremos nunca la historia. De la historia aprendemos y de la historia constantemente nos reafirmamos para seguir defendiendo nuestro proyecto social, para saber quién es el enemigo, cuál es el enemigo que nos ataca. Hay que conocer bien de la historia y hay que estar claro en qué posición estamos nosotros y en qué momento histórico estamos viviendo y lo que pretende ese enemigo a lo largo de todos estos años. Realmente nosotros hemos tratado de hacer nuestro homenaje a aquellas víctimas del crimen de Barbados y que por supuesto esto dio al traste no solo con esas vidas, sino tantas familias que quedaron afectadas y que se vieron, que dieron al traste con el sufrimiento de familias por aquel horrendo crimen. Para mí eso fue un momento muy fuerte, no para mí sola, para todos los padres de estos compañeros que fallecieron y para toda la familia. Eso es un dolor que nunca nos vamos a quitar de aquí, porque eso se queda aquí adentro, para cada uno. Crecer sin la presencia de mi papá, para mí fue y sigue siendo una cosa muy dura, ¿ves? Primero porque no tuve la figura paterna.
Y dos, porque es duro para cualquier niño, tanto para mí como para cualquier niño, no tener a su papá al lado. Incluso cuando fui creciendo en la escuela, tú sabes que todos los niños hablan de la mamá y el papá. Ahí fue cuando yo le empecé a decir a mi mamá en la primaria, ¿y mi papá dónde está? Porque fulanito, menganito siempre me está hablando de mi papá, ¿y mi papá dónde está? Cada vez que ella hacía alguna cosa, yo le decía, tu papá era así. Esos son recuerdos y se lo digo a ella, y ella se ríe, porque por lo menos es lo que siempre ella recibe de mí, de su tía, de otras personas que han sido amigas de él. Le van contando y ya ella se ha formado ya un criterio general de su papá. He pasado la vida preguntándole a ella, a mi tía, a todas las personas que trabajaron con él, a sus alumnas que ya son mayores y ya que ahora son las que están en la Comisión Nacional, detalles de él, porque cada gesto, cada mirada, no sé, cada cosa que yo hago, yo siempre es igual a tu papá, es igualita a tu papá. Los que hemos tenido hijos, los padres de esos hijos que se perdieron, eso es una cosa que perdura. Y eso fue duro, aún sigue siendo duro, porque a veces tengo días que me pongo a mirarle y a hablarle. Que a veces mi hijo me dice, mamá, tú estás loca, pero yo me pongo a hablarle a él. Pero nuestro pueblo ha sabido seguir adelante y ha sabido formar hombres dignos que han sabido, incluso a cambio de su libertad, han salido a defender a Cuba de crímenes terroristas como estos. Aquellos jóvenes nunca más pudieron ser abrazados por sus familiares. Por ellos, millones de cubanos lloramos, y de ustedes dependerá que tantas lágrimas y tanto dolor no haya sido en vano. Hasta hoy, nosotros, sus familiares, el pueblo de Cuba y la comunidad internacional esperen aún porque se haga justicia. Ha sido, bueno, todo el tema de hoy, y los invitamos a una próxima transmisión en nuestro canal de YouTube, Sí por Cuba. Sí por Cuba. Gracias. ¡Viva la vida! Cadáveres amados, los que un día en sueños fuisteis de la patria mía, cuando la gloria a esta estrecha mansión nos arrebata, el espíritu crece, el cielo se abre, el mundo se dilata, y en medio de los mundos se amanece. Déspota, mira aquí como tu ciego anhelo ansioso contra ti conspira. Mira tu afán y tu impotencia, y luego ese cadáver que venciste. Mira que murió con un himno en la garganta, que entre tus brazos mutilado expira. No podemos decir que el dolor se comparte. El dolor se multiplica. Millones de cubanos lloramos hoy junto a los seres queridos de las víctimas del abominable crimen. Y cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. La muerte, con su impecable función de artesana del sol, que hace héroes, que hace historias y no se de un lugar para morir en esta tierra.
por el futuro. ¿Qué ejemplo se ha convertido en puñal? Se ha convertido en fusil, se ha convertido en la trinchera de la voluntad, de la palabra amar, de la conciencia y de la muerte. No hay nombres de los que caen en las costas, de los que caen en los montes, del que cayó con el machete en el mismo lugar que tiempos más atrás cayeron otros sin nombre. A los héroes se les recuerda sin llanto, se les recuerda en los brazos, se les recuerda en la tierra, y eso me hace pensar que no han muerto al final y que viven allí donde haya un